Hey, my name's Naomi. Let me walk you through my little world, just so you know who you're dealing with here. I grew up with just my mom, Sarah. She was a nurse, always running off her feet to make ends meet, but somehow, she managed. We never had much, but she busted her ass to make sure I never felt it. Every evening, when she'd slump down at our kitchen table, I'd hear bits and pieces about her day, how she helped an old man walk again or comforted someone who had nobody else. It got me thinking, early on, that I wanted to be in the helping business too, just with less blood, so biology was it for me. As for my dad? Never knew him. He was out of the picture before I could even crawl, and Mom never talked much about him, except to say it was just us, and that was enough. And honestly, it was. School was my thing, especially science. I ate up anything to do with cells and genes, anything that explained a little bit of why we're here and how we tick. Made sense to me to go in that direction career-wise, so I ended up at a pharmaceutical company after college, messing around with compounds and hopefully making something useful. It wasn't all work, though. I had my share of fun, too. My best friend, Jess, made sure of that. She dragged me out to all the parties she could, saying I needed to lighten up. That's where I met Alex. Come on, Naomi, you're gonna love this guy. Jess nudged me one night at one of her famous backyard bashes. She had this grin on her face, the kind that told me she was up to no good. Jess, I'm not. Just talk to him. His name's Alex. Cute, funny, and as nerdy about music as you are about your science stuff. She pushed, practically shoving a drink into my hand. I remember rolling my eyes, but let's be real, I was curious. So, I let her lead me through the crowd, past the makeshift dance floor where a couple of guys were trying way too hard, to where Alex was standing, awkwardly holding a beer and looking like he wanted to be anywhere but at a party. Hey, Alex, this is Naomi. Jess introduced us with a little too much enthusiasm. Naomi, meet Alex, the only other person I can tolerate for more than an hour. We talked about everything that night, from the latest rock albums to the weirdest science facts. Turned out, he was into biology too, but more the corporate side of things. His dad ran a toilet paper company, which cracked me up. A toilet paper tycoon, huh? I teased. Hey, everybody needs it. Alex shot back, laughing. What about you? Saving the world one petri dish at a time? Something like that. I grinned. We clicked, simple as that. A year flew by with Alex. Movies, late-night talks, dinners with Jess poking fun at us for being disgustingly cute. Everything was pretty perfect, till he wanted me to meet his folks. I was game but nervous as hell about it. His dad was this big-shot business owner, and his mom stayed at home, keeping their life in order. We met at some swanky restaurant downtown that had more forks at each setting than I had drawers in my kitchen. Alex held my hand under the table, giving it a reassuring squeeze as we waited for his parents to show up. They're usually right on time, Alex muttered, checking his watch for the umpteenth time. Just as he said it, a man with a commanding air and a woman with a carefully styled bob walked in. George and Linda, the people who could potentially be my future in-laws. Mom, Dad, this is Naomi. Alex introduced me with a proud smile. Linda offered a smile that didn't quite reach her eyes as she took me in, from my hair down to my shoes. George, however, gave a warm handshake, his grin genuine. Nice to meet you, Naomi. Alex has told us a lot about you, George said, settling down beside his wife. The dinner started off well enough. We talked about mundane things, weather, the restaurant's decor, and a bit about George's toilet paper empire, which he discussed with a sort of bemused pride. Then Linda, swirling her wine glass, leaned in with a smile that felt more like a shark sizing up its next meal. So, Naomi, Alex tells us you're a biologist. That must be interesting. Yeah, it's pretty fascinating work. Getting to see the building blocks of life, helping develop new medicines, I replied, trying to sound both enthusiastic and humble. And your parents must be proud. What does your father do?
Linda asked, the question dropped like a casual afterthought. The table seemed to go a bit quieter. Alex's grip on my hand tightened. I hesitated, the weight of her question sinking in. I wouldn't know, actually. My dad left before I was born. It's just been me and my mom, I said, keeping my voice steady despite the churn in my gut. Linda's eyebrows shot up, her smile faltering. Oh, I see. That's rather unfortunate. It's hard to know what you're getting with uncertain lineage. Not knowing if there's a history of, well, undesirable traits. My mouth felt dry. I glanced at Alex, whose jaw had tightened. I think people are more than their genetics, I managed to say. Of course, but you know, the apple doesn't fall far from the tree, Linda continued, her tone light but her words heavy. For all we know, he could have been a drunk or worse. And being raised by a single mother, well, it's not the ideal situation for stability, is it? George seemed uncomfortable, shifting in his seat as he tried to change the subject. Linda, why don't we? No, George, these are legitimate concerns. We're thinking about the future of our family here. Linda cut in, her gaze fixed on me like I was a problem to solve. Alex finally spoke up, his voice firm. Mom, Naomi is amazing. She's smart, kind, and the hardest worker I know. Whatever her dad was or wasn't doesn't change who she is. The rest of the meal passed in a blur of tension. I pushed food around my plate, feeling like I'd been put on trial and found wanting. When we finally left the restaurant, the relief was palpable. A whole year of mostly bliss and a little bit of family drama flew by, and there we were, sitting at my mom's cozy kitchen table, talking wedding plans. Mom was all smiles and tears, thrilled to bits about the big day. Naomi, this is going to be beautiful. I'm so proud of you, she kept saying, squeezing my hand. Just as we were picking colors and themes, Alex's phone buzzed. His face fell as soon as he saw who it was. It's my mom, he said, excusing himself to take the call in the next room. The change in his tone had my stomach tightening with nerves. I exchanged a worried look with Mom, who mouthed, "Everything okay?" Moments later, Alex came back, looking like he'd seen a ghost. My dad had an accident. He's in the hospital. We need to go, now. He rushed out the words. We grabbed our things and sped to the hospital. The drive felt like the longest of my life, each second stretching out as I imagined the worst. When we arrived, Linda was pacing the waiting area, a mess of worry. He just lost consciousness while driving. Thank God someone saw and called it in, she said, her voice cracking. He was supposed to be at a meeting. Now they're saying it's his lungs, they found a serious disease. My heart sank. What do they say needs to be done? I asked, trying to keep my voice steady for Alex's sake. He needs a part of a lung, a transplant. Linda choked out the words. They want to check if Alex could be a donor. Without hesitation, Alex spoke up. Let's do whatever tests are needed. I'm here, I'm ready. They took him away to run the preliminary tests, and Linda and I sat in an uneasy silence. The hospital's fluorescent lights buzzed overhead, casting harsh shadows. Finally, Alex returned, holding a sheet of paper in his hand, his brow furrowed. They've done the blood tests and stuff. Look, Naomi, this is odd, he said, handing me the results. I glanced at the paper and my eyes widened. Blood type AB. I remembered the conversation about blood types we had once, idly chatting. Alex, didn't you tell me both your parents are type A? Yeah, they are. Why? He looked puzzled. If both your parents are type A, you can't be AB. I explained slowly, the scientist in me kicking in despite the personal chaos. It's just not genetically possible. Alex's face went pale. What does that mean? I took a deep breath, not wanting to unravel this here. Let's just keep this info for now, I said, taking out my phone and snapping a photo of the results. Might need to think this through later. He nodded, confusion written all over him, but we were quickly pulled back into the current crisis as a doctor approached us. Your fiancé isn't a match, unfortunately.
but we're arranging for another potential donor now. The surgery is urgent, the doctor explained briskly. We spent the next hours waiting, caught in a haze of medical updates and silent personal questions. Despite everything, my mind kept circling back to the blood type issue, but I pushed it away, focusing on being there for Alex and hoping for his dad's recovery. After the successful surgery and Alex's dad's swift recovery, we didn't want to put our lives on hold any longer. So, we decided to go ahead with our engagement party. It was supposed to be a celebration, a new beginning, but as it turned out, not everyone was on the same page. We picked this lovely restaurant overlooking the river, thinking it'd be perfect for a night of joy. I was buzzing around, making sure everything was just right, but my nerves were shot. My mom was running late because of a last-minute emergency at her clinic, which I knew was going to kick off some snide remarks. Sure enough, as the guests started filling in, Linda took her chance the moment she arrived. Dressed to the nines, she swept in with a frosty air that could chill champagne. Starting without the mother of the bride, are we? Linda said loudly, making sure her voice carried over to where I was checking on the seating arrangement. Well, I suppose punctuality isn't valued in some families. Naomi, dear, it's such a shame your mother's habits reflect so poorly on you. I clenched my jaw, forcing a smile. She got caught up at work, Linda. You know, saving lives. She'll be here any minute, I replied, keeping my tone light despite the heat rising in my cheeks. Linda tooted, shaking her head as she glanced around, pulling some of our relatives closer. It's always something, isn't it? An engagement dinner is a significant event, yet it seems some people don't treat it with the respect it deserves. It's just such behavior that makes one question the upbringing, doesn't it? I took a deep breath, reminding myself that this night wasn't about Linda or her approval. Everyone who knows us understands and respects why she might be late. It's really not a problem for anyone here, I countered, my voice steady but firm. Oh, but it is, Naomi. When you marry into a family, you bring your background with you. And let's be honest, dear, your background is a bit muddled, isn't it? Linda continued, her voice dripping with disdain. A daughter born out of wedlock, to a woman who couldn't even manage to catch a husband. The murmurs around us grew, and I saw Alex's face darken from across the room. He started to make his way over, but I raised my hand slightly, signaling him to let me handle it. Linda, my mother has done a remarkable job raising me on her own. She's shown me the value of hard work and integrity, something we all appreciate here, I said, my voice louder now, making sure it carried the weight of my conviction. And Alex and I are committed to each other, regardless of what anyone else thinks or says. The atmosphere was thick with tension, but I didn't want the evening to spiral into conflict. I took a deep breath, glancing around at the gathered friends and family who were here to celebrate with us. Let's not let this delay us any further, I suggested, my voice calm but carrying. Please, everyone, let's sit down and enjoy the evening. We're here to celebrate our engagement, something happy and full of hope. The engagement dinner was in full swing, despite the rocky start. Everyone seemed to be enjoying themselves, laughing and chatting over plates of delicious food. I was making my rounds, ensuring all our guests felt welcomed, when the front door of the restaurant swung open. My heart leapt. It was Mom, finally here, looking a bit flustered but as beautiful as ever in her elegant dress. Sorry I'm so late, everyone, she called out, making her way through the crowd to where we were gathered around a table with Alex's parents. I figured it was as good a time as any to formally introduce her to Alex's folks. Mom, this is George and Linda, Alex's parents, I said, gesturing towards them with a smile. But as soon as my mom laid eyes on George, her whole demeanor changed. She let out a sharp gasp, covered her eyes with her hands, and staggered back a step. It was like she'd seen a ghost. Mom? What's wrong? I rushed to her side, completely bewildered. She was pale, shaking her head as if to dispel a nightmare. George, too, looked like he'd been struck, his face draining of color, his eyes fixed on the floor. This can't be happening,
my mom murmured, her voice barely audible. We can't, this wedding can't go on. Confused and starting to panic, I pressed. Mom, what are you talking about? What's going on? She finally looked up, her eyes filled with tears. Naomi, this is too much. George is your father. We can't do this. The room fell silent instantly, the earlier noise dying down as if sucked away. Murmurs began to ripple through the crowd, everyone trying to grasp what they had just heard. Linda, who had been sitting quietly, suddenly stood up, her chair scraping loudly against the floor. George, what is she talking about? What is this nonsense? George couldn't meet her eyes. He just stared at the ground, his voice a tortured whisper. It's true, Linda. I was with Sarah before you. When she told me she was pregnant, I wasn't ready. I left her. I never knew. I never thought. Alex, who had been standing by my side, looked like he was going to crumble right there. Dad? You mean? Naomi and I are. He couldn't even finish the sentence, his face crumpling in despair. I felt numb, the shock too big to process. My fiancé, the man I loved, was my half-brother. It was like a twisted nightmare, except I was wide awake. Can't be together? Alex managed to choke out, his eyes glistening with unshed tears. I didn't know what to say, what to feel. Everything was collapsing around us. Our future, our plans, the life we'd imagined together, all tainted by a secret that should have come out decades ago. After the bombshell about my dad, the room felt like a pressure cooker about to blow. Confusion and shock were written on everyone's faces. That's when I remembered something crucial, those blood test results from before Alex's dad's surgery. I needed to make sense of everything, not just for me, but for everyone caught in this mess. Can everyone just stop for a moment? My voice cut through the murmurs, louder than I expected. All eyes turned to me. Linda, I said, looking directly at Alex's mom. I have to ask, why do you and Alex have different blood types? What's going on there? Linda's face went pale, her eyes darting around, looking for an out. She opened her mouth, then closed it, the words failing her as her husband turned to her, his expression hardening. Tell me the truth, Linda. Now. George's voice boomed across the room, his patience worn thin. She stumbled over her words, trying to grasp at any explanation that could save face. It's a misunderstanding, that's all. Naomi is trying to make a scandal where there isn't one. But just as she tried to deflect, her sister, who'd been silent until now, stood up. Her face was set, resolved, like she'd been carrying a heavy burden for far too long. No, Linda. I can't do this anymore. I won't cover for you, she said, her voice steady and carrying across the room. Linda was already pregnant when she married George. He isn't Alex's father. She lied to keep her secret. The room erupted into gasps and whispers, the guests turning to one another, their expressions a mix of disbelief and dismay. Linda tried to speak, tried to salvage her crumbling facade, but the truth was out, and it hit harder than anything else she could say. Is this true? George's voice cracked, the pain evident. Linda's silence was answer enough. Alex looked from his mother to his uncle, then back to me. The hurt in his eyes was almost too much to bear. Mom, how could you? His voice was a whisper, a plea for something, anything that might make sense of the chaos. Linda's facade finally crumbled, her defense weak and feeble. I thought it was best at the time. To protect everyone, she murmured, but her words fell flat, lost in the shock of her deceit. The room was thick with tension, everyone processing the revelations that had turned the night upside down. No one seemed to take Linda's side, the sympathy was with me, my mom, and strangely enough, with George, who'd been lied to just as much as anyone. As the evening wound down, the guests slowly began to leave, their whispers and looks of sympathy trailing behind them. Alex stayed by my side, his earlier joy replaced by a somber quiet. We'll figure this out, Naomi, he said finally, squeezing my hand.
we're not alone in this. We have each other. Yeah, I managed to say, the weight of his words, both a comfort and a reminder of the complicated path ahead. Together, whatever that means now. The days following the engagement dinner felt like walking through a fog. Alex and I had decided to take some time to ourselves, to process everything. We weren't breaking up, but we couldn't pretend our relationship could go on the same either. It was one of those tough decisions that neither of us wanted but both knew was necessary. A week later, I met up with my mom and George at a quiet coffee shop. It was the first time we were talking since the big revelation. The air was thick with awkwardness as we sat down. George looked older, the lines on his face deeper, weighed down by guilt. "I'm sorry, Naomi. I can't say it enough. If I'd just faced up to what I did back then." George's voice trailed off, his eyes not meeting mine. "Yeah, well, you didn't. And here we are," I replied, not ready to offer forgiveness yet. "You missed my whole life, and now things are a mess." "I know, and I'm here to make whatever amends I can," George said earnestly. "I've missed so much, and I regret that deeply. I want to be part of your life now, if you'll let me." I looked at my mom, who had been quietly sipping her coffee. "Mom, what do you think? Can we even start to fix this?" She set her cup down, her voice steady. "I've had a lot of years to think about what happened. I was angry, so angry at George, for a long time. But holding on to that hasn't helped me, or you. If George is sincere, and I believe he is, maybe it's time we tried to move forward." Moving forward sounded good in theory, but it was hard to know where to start. "Okay, let's say we try this. What does moving forward even look like?" I asked, genuinely unsure. George leaned forward, his expression serious. "For starters, I want to be there for you, however you need. And not just with words. Financially, emotionally, whatever gaps I can fill." It felt weird, considering letting George in after everything. But Mom seemed to think it was worth trying, and I trusted her more than anyone. "And what about Linda and Alex?" I had to ask, the question hanging over us. George's face clouded over. "Linda and I are figuring things out. As for Alex, he's heartbroken, Naomi. He loves you. He wants to stay in your life, if you'll have him." My heart ached at the mention of Alex. I don't know how to be around him and not feel everything I felt before. But I don't want to lose him either. "It's going to take some time." "Take all the time you need," George assured. "We'll go at whatever pace you set." After everything that happened, the dust finally settled, and the biggest surprise was that Alex and I found our way back to each other. Despite the unbelievable twists our lives had taken, our love proved resilient. We realized that no matter what, we couldn't imagine our lives apart. Eventually, we celebrated our wedding, surrounded by those who supported us through thick and thin, and it was genuinely the happiest day of my life. Life went on, and as for Alex's parents, they ended up divorcing. George, feeling betrayed by years of deception, left Linda without alimony or a share in the joint property. He was hurt deeply but decided to channel his efforts into something positive by transferring all his property and business to Alex and me. Running the business has been a challenge, but Alex handles it like he was born for it, and I've never been prouder of him. Things between George and my mom, Sarah, are still tense. Mom never fully forgave him for leaving her all those years ago, and their interactions are mostly cordial and only for the sake of family harmony. It's not perfect, but they manage for our sakes. As for Linda, after the divorce, she moved to another city. We don't hear much from her, and she wasn't invited to the wedding. Honestly, neither Alex nor I want to rekindle that connection. It's better for everyone this way. Sitting in our backyard, Alex and I often talk about how our journey together has been anything but ordinary. Remember when we thought planning a wedding was going to be our biggest challenge? I joked one evening, sipping on my tea as the sun set beautifully in front of us. Alex laughed, wrapping an arm around me. "Yeah, life threw us some curveballs, didn't it? But look at us now.
Yeah, stronger than ever, I agreed, leaning into him. I wouldn't change a thing about our story. We've come to understand that life doesn't have to be perfect to be wonderful. We've faced challenges that would have broken many, but here we are, living proof that what doesn't kill you really does make you stronger. Our story isn't just about the struggles, but also about overcoming them, about love finding a way, and about building a future together no matter what. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado.
lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora.
Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así.
No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena,
tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.